Muy buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. Ahora, en control político, quise hacer una reseña sobre la situación, concretamente de Guanacaste. Y yo diría que esta problemática que yo mencioné, sobre todo en el tema de la pobreza en los territorios, no solo nuestra provincia la está enfrentando, sino también hay otras provincias que también enfrentan esta misma problemática. Y es el problema de los grandes megaproyectos que afectan no solo al ambiente, sino también a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Porque estos derechos laborales no se respetan. En el caso de las grandes piñeras, las meloneras, las cañeras, tenemos el problema de que usan agrotóxicos. Son químicos que incluso en otros países ya están prohibidos y que aquí todavía se está permitiendo utilizar estos agroquímicos. Y para nadie es un secreto que estos agroquímicos no solo afectan el ambiente, como los ríos, la contaminación de los ríos, de la misma tierra, del aire, sino también de la salud. Ahora fui a comerme unas frutas porque no había almorzado y en el cafetín había piña y tenía mucha hambre y le pedí a la compañera que me sirviera piña y banano, pero cuando ya me sirvieron la piña no me la pude comer y trato de evitarla porque yo sé que esa piña tan dulcita, tan rica que se produce está contaminada, totalmente contaminada de químicos, porque no hay un control. Y aunque hubiera control, aunque sea un poquito que se le eche, eso va a afectar la salud. Por eso en este país tenemos tantos problemas en la salud con enfermedades de cáncer, que es la enfermedad que produce cuando se contaminan los alimentos y nosotros los consumimos. Ese es un grave problema que tenemos, aparte de la contaminación de los mantos acuíferos, en donde las especies que tenemos en los humedales, en los ríos, tanto flora, así como también todo tipo de animales que habitan en los ríos, en los humedales, en los riachuelos, también se ven afectados por estos agroquímicos. Este país debería ya estar promoviendo proyectos de desarrollo en el campo agropecuario, proyectos que sean amigables con el ambiente. Y tenemos ejemplos de países que poco a poco ya no están utilizando los agroquímicos. Cuba es uno de ellos.
Brasil, en Ecuador, en muchos países del sur ya se están desarrollando proyectos. ¿Y por qué nuestro país no puede incursionar en este tipo de agricultura? Desgraciadamente, poco a poco nos han ido invadiendo estas transnacionales que se apoderan de nuestros recursos, de nuestros mejores recursos, como es el agua, la tierra, y no solo se apoderan de los recursos, sino que vienen a contaminar con el uso de estos agroquímicos. Mi compañero Gerardo, todos estos días de vacaciones, ponía en un chat que compartimos de que el salario de los trabajadores y trabajadoras en las piñeras, y me imagino que también en otro tipo de megaproyectos agropecuarios, es el mismo de hace muchísimos años anteriores. A veces Gerardo no quería abrir el chat porque uno es para descansar las vacaciones, pero me tentaba de ver la indignación que sentía el compañero. Y no podía yo dejar de pensar en la injusticia que se está cometiendo con los trabajadores. Y Guanacaste no es la excepción. Me hacía la pregunta yo también. En Guanacaste, en las cañeras, muchos trabajadores el cheque les llega en blanco porque los salarios son tan bajos y en época de producción y de recolección de la cosecha, ahí mismo se les da el hospedaje, ahí mismo se les vende el diario familiar y ellos tienen que pagar el agua y la luz y luego vienen los rebajos y el cheque de ellos que les llega es casi cero. Es casi cero precisamente por eso, porque los salarios no son ni siquiera mínimos y tienen que pagar un hospedaje que no es nada cómodo, un catre viejo con un colchón hundido, un diario que se les proporciona ahí quizás al doble de precio que si tuvieran la oportunidad de salir y comprar el vívere, pero resulta que estos pobres trabajadores entran de las 6 de la mañana y salen a las 6 de la tarde asoleados, que no hay descanso, ni siquiera unos minutos para tomar agua. Por eso el hospital de Liberia está lleno de muchas personas ahí que están enfermas de los riñones, en una sala sin esperanzas, por la deshidratación, porque ni siquiera en sus horas laborales se les dan las condiciones para que ellos tengan esos momentos de descanso y puedan hidratarse y tomar un vaso de agua. Esa es la situación que tenemos. Tampoco
hay tiempo para salir a comprar el diario para la familia. Y en ese mismo albergue, ahí se les vende la comida. Las esposas llegarán a traer ese diario familiar que posiblemente cueste el doble o el triple. De ahí, como les decía, el cheque en blanco. Y si se enferman ahí, también va en el desglose del cheque, imagínense. ¿Y qué persona no se va a enfermar trabajando de 6 a 6 bajo el sol inclemente como en Guanacaste? Deshidratados, con un salario mínimo, y los fines de semana por esas largas distancias prefieren quedarse un domingo ahí, y para apagar sus penas se les ofrece el guaro de caña, que también seguro es rebajado ahí de la planilla. Pongo el ejemplo de los que trabajan en los cañaverales, pero también esa es la misma situación que se vive también en las piñeras. La misma situación. Y este señor que escribe en CR Hoy y que dice que las grandes piñeras han traído un gran desarrollo a este país, que ellos son los campeones en producción de piña, en exportación, y los que defendemos los derechos laborales y el ambiente somos comunistas, que entorpecemos el desarrollo. No, aquí hay que trabajar fuertemente en esto. Y nosotros como diputados y diputadas tenemos una responsabilidad muy grande. Aquí está el proyecto de fortalecimiento a la inspección laboral. Es un proyecto muy importante que tenemos que aprobarlo. Hay varios proyectos enfocados a proteger los derechos laborales de este país. Y no crean que lo que yo acabo de contar es que yo estoy reproduciendo la novela de Mamita Yunay de Carlos Luis Fallas, El sitio de las Abras, estas novelas que describían la situación de los trabajadores, y que esto que yo acabo de exponerles es como una película, y que aquí en nuestro país no se da esa situación. Y sí se da esta situación es real, porque yo, no solo como diputada, sino como luchadora social, he sido testigo. Yo fui inspectora laboral también en el Ministerio de Trabajo, y conozco muy bien la situación que se da con los trabajadores, y que muchas veces escapan de las manos estos controles, porque cuando uno llega, el patrono lo amenaza, le dice que mienta, inflan los salarios, en fin, una serie de situaciones que uno como inspector o inspectora
se les sale de las manos y que por eso yo creo que este proyecto de ley es muy importante porque hay muchos vacíos que se tienen que corregir en la ley para proteger esos derechos laborales. En materia ambiental también, yo estoy en la Comisión de Ambiente y tenemos muchos proyectos que también tienden a controlar esos abusos contra el ambiente. Nos quedan pocos meses, pero creo que en estos meses podemos ponernos de acuerdo y sacar adelante esos proyectos que van a facilitar que los trabajadores tengan las condiciones laborales, que esos grandes proyectos que vienen aquí supuestamente a traer desarrollo, hagan un desarrollo acorde con el ambiente, con el respeto al ambiente, acorde con el respeto a los derechos laborales. Y no es que nos opongamos por oponernos a este tipo de megaproyectos. En el año 99 en Guanacaste, el Estado, la Nación, investigó la situación que se estaba dando en cuanto al desarrollo de megaproyectos turísticos y agropecuarios. Y la investigación fue muy positiva porque reflejó una situación que realmente se estaba dando y que todavía se está dando, que es la falta de encadenamientos productivos, es decir, que las comunidades no se benefician, que no hay un encadenamiento productivo entre estos grandes megaproyectos y las comunidades. Queda un reto muy grande con estos proyectos y programas que se llevan a la región. En nuestra región se están desarrollando proyectos y programas que supuestamente van a eliminar el desempleo y la pobreza, pero se tiene que trabajar fuertemente en que se logre insertar a las comunidades para que ellas también se beneficien. Y pongo un ejemplo: agua potable para las comunidades, agua para riego. El agua no solo tiene que ser para esos grandes megaproyectos, también el agua tiene que satisfacer las necesidades de las comunidades, y ese es el problema que hemos tenido en Guanacaste, que hay agua, pero esa agua no es para los pequeños y medianos productores, para los campesinos. Esa agua es para los megaproyectos turísticos. Entonces, ¿cómo hacemos para que el agua sea para las comunidades? Lo mismo la tierra, el agua para riego, que esa agua para riego sea para las comunidades, que se den y se fortalezcan mercados locales, los famosos mercados en las comunidades, que en muchos países, como les decía, ya hay experiencias en lo que es la agricultura orgánica. Nosotros debemos fortalecerlos, porque ¿de qué nos sirve tener? Pongo por ejemplo,
¿De qué nos sirve tener un mercado regional en Guanacaste si las comunidades no tienen agua para riego, no tienen tierra, no tienen los insumos, no tienen la capacitación? No van a poder lograr insertarse, no tienen el transporte. Hay que buscar las formas, las iniciativas que logren esos encadenamientos productivos. ¿Por qué las cadenas hoteleras tienen que traer los muebles, las sobrecamas, las artesanías de afuera? ¿Por qué no comprar las artesanías a Guaitila y San Vicente? ¿Por qué no comprar la producción a nuestros campesinos? ¿Por qué no comprar las camas y los muebles a nuestros artesanos? Ahí tenemos que trabajar. Y no es oponernos por oponernos, sino que en estas vísperas de la celebración del aniversario de la anexión del partido de Nicoya, nosotros estamos pegando un grito guanacasteco. Un grito guanacasteco porque todavía sigue pendiente una agenda. Y esa agenda va enfocada hacia lograr un equilibrio. En este gobierno sé que se han hecho esfuerzos, pero todavía nos queda mucho por hacer.